Padre, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre, te hemos adorado y bendecimos tu nombre en este día, dándote gracias por lo que tú vas a hacer a través de esta palabra, Señor. Sabemos que tu palabra vivifica el espíritu, Señor. Sabemos que tu palabra trae sanidad a los huesos, porque en ella misma lo dice. Creemos que tú eres poderoso para restaurar, Señor, aún lo imposible, Dios de gloria. Y en esta mañana te damos a ti toda gloria, honra, honor y alabanza, porque tú, Señor, harás maravillas en este tiempo. Y te damos gracias, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenos días, amada iglesia, nuevamente. Continuamos con este tiempo de ayuno y estamos en el día 9. Leo nuevamente la palabra base, Daniel capítulo 3 versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Bueno, acá vemos a los amigos de Daniel, dice la palabra, que estaban dando una declaración delante del rey en medio de la intimidación y en medio de las amenazas que salían de la boca del rey. Así que no era muy fácil declarar, a veces eh, es fácil declarar en muchos lugares la palabra de Dios y nuestra fe. Es muy fácil declararla en medio de nuestros hermanos, es muy fácil declararla aún cuando estamos solos, pero declararla ante lo que está intimidando, ante lo que quiere destruir, ante lo que quiere, muchas veces no va a ser fácil y solo lo vamos a lograr por medio de la fe. Algo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que Dios está produciendo un crecimiento en tu vida y en la mía. Cada día de este tiempo de ayuno, el propósito de la palabra es producir en nosotros crecimiento y algo que Dios quiere el día de hoy es producir en nosotros un crecimiento mayor. La palabra dice, el justo florecerá como la palmera plantado en los atrios del Señor. Entonces, como palmeras, Dios quiere que ustedes y yo crezcamos en este tiempo. Un propósito de Dios en estos días que ha convocado de ayuno es crecimiento espiritual. Y hemos visto en estos días la fe, ¿verdad? Pero no estamos hablando de una fe que hace lo que nosotros querramos. No estamos hablando de una fe que se obstina a cumplir aún nuestros caprichos, sino que la misma fe, la fe genuina que Dios pone en nosotros, tal vez como un grano de mostaza y que empieza a crecer, no solamente va a producir en nosotros la voluntad de Dios, sino el cumplimiento, iglesia amada, de la voluntad de Dios, que dice la palabra que es mucho mayor de lo que ustedes y yo estamos esperando. Entonces, ahí es donde está lo bueno. Muy seguramente no siempre vamos a recibir lo que queremos, pero sí lo que necesitamos o lo que nos conviene. Y según la palabra en Romanos, es mucho mayor de lo que pedimos o esperamos. Entonces, algo que Dios quiere hacer en este tiempo, iglesia amada, es prepararnos para esa bendición que Dios quiere traer a tu vida, a tu hogar, a tu familia, a tu necesidad, a tu salud, a tu economía. Hay muchas áreas, es que no podemos mencionar una sola área. Yo mentiría si te dijera, hermano que me estás oyendo, que Dios solamente te va a bendecir en un área. No esperes que Dios te bendiga solamente en un área. De pronto, en esta mañana, usted que me está oyendo, piensa que hay alguna necesidad que tiene que es la más relevante de todas, la más importante, pero necesita escuchar de parte de Dios en esta mañana que Dios no lo quiere bendecir solamente en un área. Dios quiere que usted reverdezca. Que usted como árbol, dice la palabra en el Salmo capítulo 1, esté plantado junto a corrientes de aguas, que dé su fruto a tiempo, su hoja no cae, y dice la misma palabra, y todo lo que hace prosperará. Entonces, bien, iglesia amada, un reverdecer de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque pueden haber áreas que se hayan secado en este tiempo, pero en el poder de Dios y la convocación de Dios en este tiempo es para ver la gloria de Dios. Y necesitas saber en esta mañana que tú y yo, iglesia amada, vamos a ver la gloria de Dios. Ahora, hay palabras
que nosotros las utilizamos y son a veces muy repetitivas, pero no dejan de ser poderosas. El evangelio no pierde su poder, iglesia amada. Y cuando Dios está diciendo en este tiempo que Dios te va a bendecir, que Dios te va a levantar, acuérdese de algo, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces necesitamos en este tiempo, iglesia amada, entender un poco más acerca de lo que es la fe. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas que Dios está trayendo en este tiempo están capacitando nuestras manos para retener lo que Dios quiere entregarnos en este tiempo, lo que Dios quiere hacer en este tiempo para nuestras vidas, porque es grande. Amén. Entonces, importante en esta mañana entender, iglesia amada, que usted y yo estamos en un tiempo de crecimiento. La palabra que Dios está trayendo en este tiempo es una palabra que está produciendo crecimiento. Necesitamos crecer, iglesia amada. ¿Por qué? Porque ya Dios no quiere que usted y yo estemos pidiendo o teniendo fe simplemente por una panela o por una mazorca o por un bloque de queso. ¿Me está siguiendo? Estamos hablando de milagros. Estamos hablando en este tiempo de restauraciones. Estamos hablando en este tiempo en que Dios va a hacer posible lo imposible. La palabra habla en el libro de Hechos que los discípulos estaban esperando conforme a la palabra del Señor y vino de repente un estruendo. El de repente de Dios es real, iglesia amada. El de repente de Dios, cuando Elías le dijo, cuando Eliseo le dijo a Jesse, a su siervo, perdón, que se preparara porque venía una gran tormenta, vino la tormenta, aún en medio del desierto, de la sequedad que había en ese momento. Entonces, el de repente de Dios, iglesia, no podemos cansar de esperarlo. No podemos dejar de esperar la visitación del Señor porque dice la palabra en el libro de Habacuc, aunque la promesa tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces, Ananías, Misael y Azarías tenían esa voluntad de Dios de esperar aún en medio de cuando no se veía nada. Recordemos que ellos estaban en una imposición del gobierno, de la autoridad, del egocentrismo de alguien que estaba por encima de ellos y los estaban obligando a adorar algo que aparentemente les iba a beneficiar. El beneficio de adorar a esta imagen era que no se iban a morir. Ahí hay una intimidación, iglesia amada. Ahí hay una intimidación y nosotros tenemos que mirar en esta mañana, iglesia, qué cosas nos están intimidando en este tiempo. Es importante que usted y yo en esta mañana escudriñemos nuestro corazón y miremos qué de intimidación hay en este tiempo en nuestras vidas, iglesia, porque de ahí es donde Dios quiere hacer algo grande en cada hogar, en cada vida. Entonces, en esta mañana vamos a enfocarnos en algo importante, adoración. ¿Por qué? Porque es que algo que surgió allí, algo que el rey buscaba en ese momento, era que adoraran la estatua de fuego, de oro, discúlpenme, adorar la estatua de oro. Y el conflicto que se dio entre si adoraban o no adoraban a la estatua. Y necesitamos ahondar un poco en lo que significa la adoración, iglesia. Así que vamos a mirar un poco ese tema. Cuando nosotros hablamos de adoración, lo primero que se nos viene son canciones. ¿Sí? Vamos a adorar al Señor. Entonces usted se imagina, Dios está aquí o cuán grande es Él, ¿verdad? Creemos que adorar al Señor es cantar. Creemos que adorar es cantar porque le hemos puesto ese nombre, adoración. Entonces, creemos que cuando la palabra se refiere a adorar al Señor, nos está pidiendo cantar a Dios. Y la palabra dice en el Evangelio de Juan que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No dice que le cante. Hermano, entonces no debemos cantar. Sí, el cantarle a Dios está en el libro de los Salmos y hace parte de la adoración, pero no es la adoración. ¿Por qué? Porque la adoración tiene que ver más con el espíritu, tiene que ver más con el corazón que con lo que está saliendo de nuestra boca. No estoy diciendo que no se deba cantar, pero es que uno puede cantar la canción más bonita que haya para el Señor y no estar adorando.
Uno puede estar cantando, participando de la adoración colectiva que se hace en las reuniones. Ahorita cuando ponemos una canción de internet, podemos estar cantando, pero no necesariamente vamos a estar adorando porque la adoración tiene que ver con conceptos más profundos que simplemente cantar. Y fíjense que la palabra está hablando en este tiempo de a quién estamos adorando. Entonces la palabra nos está diciendo que Dios quiere que usted y yo adoremos al Señor, pero la adoración tiene que ser más profunda, más consciente, porque a través de la adoración es que Dios, dice la palabra también, abre los cielos. Dice la palabra, entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, por alabanza. Entonces, la adoración tiene una influencia en el ámbito espiritual. Y tenemos que mirar lo que dice la palabra referente a esto. Ahora, eh, quiero que miremos Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Dice la palabra, Génesis 11, 1 al 9, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí los confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bien, déjeme explicarle algo. Existió una época en donde solamente se adoraba a Dios. Recordemos cuando Noé baja o sale del arca, sale con sus familiares, ¿verdad? ¿Y cuántos eran? Eran 8 personas, las únicas que poblaban la tierra en ese momento. Y todos ellos conocían al Señor. Todos ellos adoraban al Dios verdadero. Noé apenas salen del arca y dice la palabra que levantó un altar a Jehová. Entonces hubo una época en la que todo el mundo en la tierra conocía al Señor. Pero dice el libro de Romanos capítulo 1 que decidieron en su corazón no adorar a Dios. No le quisieron reconocer, dice la palabra. O sea, hubo una época en que el hombre por decisión dijo, no vamos a adorar más a Dios porque no queremos adorarle. Y nos está diciendo Génesis, capítulo 11, nos está diciendo acá algo importante. ¿Qué nos está diciendo? Dice la palabra que ellos dejaron, miremos esta parte, dice, dejaron la piedra y lo reemplazaron por el ladrillo y el asfalto en lugar de mezcla. Antes, iglesia amada, existían los campos, los valles, las montañas. Y la palabra dice en el libro de Romanos capítulo 1 que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son manifiestas. Lo invisible de Dios es manifiesto en la creación. La misma gloria de Dios es manifestada en la grandeza de su creación. Entonces estaban las montañas, estaba el cielo, estaba la luz, estaba todo esto que mostraba que había un Dios. Y estaban las montañas, por ejemplo. Entonces esto mostraba que eran lugares donde se podía adorar al Señor. ¿Qué dijeron los hombres? Ya no vamos a utilizar la roca, vamos a coser ladrillo y vamos a hacernos nosotros nuestro propio
lugar alto. ¿Y qué pasa con esto? Cuando la palabra habla de torre, yo no sé si usted me está prestando atención, pero cuando la palabra habla de torre no se está refiriendo a una columna o a un edificio como las Torres Gemelas o como la Torre de Pisa, perdón, sino a una pirámide. Ellos construyeron su propio lugar alto y a partir de ese momento dijeron, no queremos adorar al Dios verdadero, adorémonos entre nosotros mismos. ¿Quién de nosotros tiene las virtudes y las cualidades para ser de ahora en adelante nuestro Dios? Y el hombre empezó a engrandecerse a sí mismo. ¿Por qué hoy en día, iglesia, existen hombres que se adoran como dioses? En la música, usted ve que en la música la gente se desborda en estar en un concierto o tener la prenda de un cantante o la firma de un cantante puede valer bastante porque se engrandece al hombre. O en una empresa, en un banco, por ejemplo, una empresa financiera el gerente de esta compañía, ¿por qué vale más que la persona que hace los oficios de aseo en ese mismo edificio? ¿Por qué vale más una persona que la otra si se supone que todos somos iguales, verdad? ¿Dónde se originó eso? Eso se originó en Babel. En Babel, el mismo hombre dijo, vamos a adorarnos entre nosotros, uno va a ser Dios y los demás vamos a adorar. A partir de ese momento, la desigualdad social por la que muchos pelean inició y solamente va a terminar cuando Jesucristo venga a gobernar. Pero ¿por qué es importante esto? Veíamos que Babilonia es la continuación de Babel. Fíjese, Babel, Babili, Babilonia. El imperio babilónico tiene muchas raíces que se originaron en Babel en la época del Génesis capítulo 11. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el hombre ha establecido sistemas para adorarse a sí mismo, para fortalecer su orgullo, su ego, su poder, y de todo esto surge la esclavitud y surge la intimidación. Entonces, cuando el hombre empieza a adorarse a sí mismo, se empiezan a generar sistemas que buscan esclavizar, ojo con esto, por medio de la adoración al hombre. Aquí lo que importa es la adoración. Vuelvo al tema. En Génesis capítulo 11, no solamente se levanta una torre, lo que la palabra llama la torre de Babel fue el instrumento que usó el hombre para adorarse a sí mismo, para adorar, dejaron de adorar a Dios, dice la palabra, le dieron la espalda a Dios y empezaron a adorar a las cosas creadas, dice en el libro de Romanos, pero principalmente entre las cosas creadas fueron ellos mismos los que se empezaron a adorar. De ahí surge el deseo de Nabucodonosor de levantar una estatua de más de 30 metros hecha de oro para que toda la gente le adorase a él. ¿Por qué? Porque la adoración está reconociendo quién es el que tiene el poder. La adoración, iglesia amada, vuelvo y lo repito, no es simplemente cantar. La adoración genuina está diciendo, el ser de esa persona que está adorando, está diciendo de dónde viene su respuesta, de dónde viene su salida, de dónde viene su salvación, de dónde viene todo. Entonces, la adoración, cuando la persona está adorando, está rindiendo su ser, su alma, su espíritu, lo está rindiendo a aquello a lo que está adorando. La adoración es la rendición del ser a algo, a alguien, ya sea un objeto, ya sea un espíritu o ya sea el Dios verdadero. Entonces, por eso dice la palabra, perdónenme, que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay personas que pueden estarle cantando a Dios, pero adorando a otra entidad. Se puede adorar a un familiar, se puede adorar a un objeto, se puede adorar a un equipo de fútbol, se puede adorar. Mire, todo lo que tenga el primer lugar en nuestra vida, ahí es donde se está adorando.
¿Y por qué es importante esto? Porque es que cuando una persona adora, está dándole el derecho a eso que está adorando de gobernar su interior. Vemos ahora que adorar no es simplemente cantar, ¿verdad? Estamos hablando que la palabra nos muestra que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y esto tiene que ver mucho con lo que se está adorando. Entonces, Nabucodonosor entendía esto. Recordemos que él venía de ese concepto de Babel. ¿Y por qué es importante esto? Porque es que él entiende algo. Si yo reúno a los gobernantes, a los líderes, a los sátrapas, a los representantes, a todos los demás que tenían poder e influencia en su imperio y los pone a adorar la estatua, que la estatua era ni más ni menos que él mismo, si él lograba hacer que toda la gente adorara, los iba a tener en su mano porque todo el poder iba a caer en manos de Nabucodonosor. Mire, ¿cuál fue la tercera tentación con la que el enemigo vino ante el Señor Jesucristo? ¿Qué le dice? Dice la palabra que el enemigo, Satanás, se levanta contra Jesucristo y le dice, ves todos los reinos de la tierra, todos te los daré si postrado me adorares. Entonces no era simplemente que Jesús se arrodillara ante el enemigo, aunque no lo hizo. Acá cuando el enemigo dice, si postrado me adorares, es que adorar significa entregarle su ser en rendición a lo que va a adorar. Entonces por eso el Señor le responde, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él ¿qué? Servirás. Entonces, mire lo que importa, y acá lo que tenemos que mirar en cuanto a adoración, porque es que la adoración también es servicio. A lo que tú adoras, le sirves. A lo que yo adoro, le sirvo. Y tenemos que ahondar en este tema porque Nabucodonosor entendía algo. Si yo logro, como Nabucodonosor decía, si yo logro hacer que la gente adore la estatua, me adore a mí, entonces yo voy a tener gobierno y dominio sobre ellos. Esa era la forma en que él podía establecer lo que él quería proyectar a cada territorio, a cada región donde el imperio había llegado. Y esta parte es clave porque aquí es donde vamos a encontrar que Nabucodonosor usa la intimidación del horno. El que no me adore cuando suene el salterio, el salpón, perdón, déjenme leerlo porque se me olvidaron ya los instrumentos. Dice, la bocina, la flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todos los instrumentos musicales, mire, a través de la música, él iba a tener poder. Entonces, mire esto, ¿qué instrumentos eran? Bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y dice la palabra demás instrumentos musicales. ¿Qué hacía Nabucodonosor? Nabucodonosor utilizaba la música para llegar a los sentidos de la persona. ¿Qué había detrás de los instrumentos musicales? ¿Qué espíritu se movía cuando sonaba esto? La intimidación. ¿Usted alguna vez se ha sentido intimidado, hermano que me está escuchando, iglesia que me está escuchando? Yo quiero que medite un poco en qué se siente cuando uno está intimidado. Siente uno temor, siente uno angustia, no ve con claridad el mañana. Esa es la intimidación. Déjeme explicarle algo. ¿Cuál era la intimidación que tenía Nabucodonosor sobre el pueblo? Que el que no adore la estatua de oro, ¿a dónde iba a ser echado? Al horno de fuego. ¿Y qué le pasa que se caiga al horno de fuego? Se muere. Hasta ahí llega, ¿verdad? Entonces, mire lo que se movía detrás de la música. Se movía el espíritu de intimidación. Usted que me está escuchando, iglesia amada, la palabra dice que Nabucodonosor utilizaba la música para intimidar. Y es importante en esta mañana que aprendamos que la música tiene el poder para transmitir
situaciones espirituales y también para transmitir emociones al alma. Hermano, ¿dónde dice eso la palabra? Lo estamos escuchando. Hermano, ¿usted qué está diciendo? Si yo me pongo a escuchar música melancólica, ¿sí? De me rompió el corazón, me abandonó, me hirió, me dejó, ¿verdad? ¿Qué espíritu hay detrás de eso? ¿Y cómo se va a mover la vida espiritual de esa persona que escucha ese tipo de música? O si yo me voy a escuchar música con ritmo, salsero, merengue, champeta, reggaetón y todo ese trasfondo que hay en esa música, ahí hay transferencia espiritual. Recordemos que la palabra dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra del Señor. Entonces, si el creyente tiene el hábito de escuchar la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Su fe va a crecer. Pero si la persona tiene el hábito de escuchar todo lo que la emisora transmite, todo lo que el playlist le está transmitiendo, ¿qué va a pasar con el espíritu de esa persona? Y esto es importante, iglesia, porque es que estamos hablando en esta mañana de de la relación que hay entre la fe y la adoración. Estamos hablando en esta mañana, iglesia, de tres jóvenes que se levantaron ante el rey diciendo, a tu estatua no la vamos a adorar. Porque él le dice el Nabucodonosor, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua. Ahora pues, versículo 15, tú estás dispuesto, le dice Nabucodonosor, que cuando yo te ponga la hermosa bocina, la flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento musical, te postres y adores la estatua que yo hice. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre en mis manos. Iglesia, lo que escuchamos es importante. Lo que escuchamos afecta a nuestra fe. Nuestra fe no solo va a crecer por escuchar la palabra del Señor, sino que también nuestra fe puede ser afectada por lo que estamos escuchando diariamente. Y estamos en tiempo de ayuno. Y el tiempo de ayuno tiene la tarea también de derribar las fortalezas que hay en nuestra vida. ¿Quieres crecer espiritualmente? Abandona la música secular. Hermano, ¿usted qué está diciendo? La fe viene por el oír. ¿Quieres crecer espiritualmente? Debes dejar de escuchar lo que no conviene escuchar. Debemos dejar de escuchar. ¿Por qué? Porque Dios, iglesia amada, está llevando a un pueblo a crecer espiritualmente. Mire, con temor y temblor, yo digo esta palabra esta mañana. Dios quiere hacer milagros en este tiempo. Dios quiere, mire, hay personas en esta mañana que están escuchando esta palabra, que Dios va a hacer un milagro en sus vidas. Hay personas que están escuchando esta palabra en esta mañana, que Dios las va a levantar con poder. Hay personas en esta mañana que tienen ministerios tremendos, que impondrán manos y sucederán milagros. Pero si usted de iglesia queremos ver los milagros de Dios, hay muchas cosas que en este tiempo tenemos que abandonar. Hay muchas cosas que estorban, hay muchas cosas que no nos ayudan para bien. Mire esto, la palabra habla que había una multitud de rodillas adorando una estatua. Solamente tres se levantaron a decir, no vamos a adorar. Rey, tú puedes poner la flauta, el salterio, la zampoña, pero no vamos a adorar tu estatua porque sepas, oh rey, que el Dios que nosotros adoramos nos librará del horno de fuego. Mire cuánta gente, iglesia amada, está siendo echada al horno de fuego y está siendo chamuscada porque no tiene fe. ¿Y cuál es el problema acá? ¿Cuál es la esencia de lo que estamos mirando? A lo que se está adorando. La adoración es importante. El rey simplemente puso la estatua, el rey puso la música, pero la decisión de todo el mundo de doblar sus rodillas fue personal. Entonces, iglesia, en esta
mañana usted y yo necesitamos saber lo que la palabra nos está diciendo, lo que la palabra quiere traer en este tiempo, iglesia. ¿Por qué? Porque es que usted me puede decir, ay, no, Camilo, a mí no me parece tan malo eso, ay, no, eso me parece tan radical, me parece ay, tan drástico. Hay una diferencia en el camino de Dios. La palabra habla, el apóstol Pablo se refiere en el libro de Corintios a un grupo llamado los carnales y a otros los espirituales. ¿Y sabe qué pasaba con los carnales? Los carnales solamente se quedaron con la leche espiritual. El carnal nunca va a ver milagros. El carnal nunca va a ver el poder de Dios. El carnal se salva, sí, pero el carnal no va a ver lo que Dios tiene para sus vidas. ¿Por qué? Porque no suelta lo que le estorba. El carnal adora como quiere. Y en esta mañana, iglesia, Dios nos está llevando a algo mayor. Habrá alguien en esta mañana que sienta en su espíritu el crecer, que sienta en su espíritu el avanzar a las cosas de Dios, el que sienta en su espíritu, Señor, yo anhelo algo diferente, porque la palabra dice, estos van de aquí para allá. Dice la palabra, tienen comezón de oír, pero nunca ven nada, iglesia. Nabucodonosor entendía esto. Mire, él convocó de todas las naciones a los líderes, a los gobernantes y les dijo, mira, te voy a poner esta música, adora la estatua. Y tú, donde tú estés, porque yo sé que hay personas que están en otros países, en otras ciudades, en cada ciudad se mueve algo. En cada nación se mueve algo, pero la palabra dice, pueblo mío, salid del medio de ellos. La palabra dice, no os conforméis al pensamiento de este siglo, porque el pensamiento de este siglo es, ¿y qué tiene de malo? Yo lo puedo hacer. Eso no afecta, eso no es malo. Esa es la forma de pensar de este tiempo. Pero habrá alguien en esta mañana que sepa que está peleando por un propósito mayor de Dios en su vida. Habrá alguien en esta mañana que se atreva a decir, yo sé que es conmigo, que Dios tiene mayores cosas. Habrá alguien que se atreva a decir, yo no me conformo con lo que hay alrededor mío. Mire, la palabra habla de dos espías, líderes eran también, y fueron llevados a la tierra prometida. Y de esos 10, de esos 12, disculpen, solo dos vieron como Dios quería que vieran. ¿Y por qué? Porque tenían esa fe en el Señor genuina. Y ellos fueron los que arrebataron la bendición. Josué poseyó la tierra, Caleb arrebató su monte. Habrá en esta mañana gente que se atreva a decir, yo quiero terminar este año de una forma mayor, de una forma diferente. Habrá alguien en esta mañana que quiera ver la gloria de Dios. La palabra dice, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatan. Solo los violentos arrebatan lo que Dios tiene para sus vidas. Nabucodonosor entendía esto y él quería tener el poder de ellos en su mano. No pasaba nada en sus vidas, eran gobernantes, pero no tenían nada. No tenían nada, iglesia. Mas, sin embargo, estos varones se levantan y dicen, no vamos a honrar a tu estatua, no vamos a adorar a tu estatua. Porque sepas que el Dios que adoramos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. La adoración genuina conoce a lo que se está adorando. No podemos adorar algo a lo que no conocemos. No podemos adorar algo a lo que no nos ha sido revelado, iglesia. Habrá alguien en esta mañana que sepa que Dios tiene el poder de liberar. Habrá alguien en esta mañana que sepa que Dios tiene el poder para sanar, para levantar, para mover con su gracia, con su favor, sus vidas. Habrá alguien en esta mañana que sepa que su Dios es mayor que cualquier intimidación que el enemigo quiera traer sobre su vida. Habrá alguien en esta mañana que se atreva a soltar todo ídolo que se esté adorando en este tiempo. Hay personas, mire, que tienen que formatear su playlist. Hay personas en esta mañana que tienen que formatear. Hay CDs que ya no te caben en tu casa. Esos CDs y esos discos ya no cuadran en tu casa. Varón de Dios, hija del Dios viviente. Tú que estás llamado a ver milagros en este año. Hay música que ya no cuadra contigo. Hay música que ya no encaja contigo. Ya no te va, ya no te queda. En esta mañana habrá alguien que tome esa decisión delante de Dios de decir, Señor, hoy yo hago un compromiso, Señor. Señor, hoy mi música, lo que yo escucho, lo que yo canto, va a cambiar, Señor.
porque es que sabe, la fe sin obras es muerta. Y en este ayuno hay cosas que Dios quiere que usted y yo empecemos a construir. Babel, ellos cambiaron la roca, dice la palabra, por ladrillos. El ladrillo representa la estructura cuadriculada del hombre. Es a mi manera, es como yo lo quiero hacer y empezaron a construir ladrillo tras ladrillo para engrandecerse a ellos mismos. Pero fíjese que este ayuno, en vez de engrandecernos a nosotros, nos estás como majando, ¿verdad? Nos estás como doblegando, porque es que la palabra dice que cuando usted y yo menguamos, cuando usted y yo somos débiles, entonces, aleluya, Él es fuerte y necesitamos, dice la palabra, alzaos vosotros vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Él es el que te va a levantar. Él es el que tiene una salida para tu vida. Él es el que tiene una salida para tu economía. Él es el que tiene la respuesta a tu necesidad laboral. Él es el que tiene la salida para tu hogar. Aquellos que están a punto de derribarse, el Señor les dice en esta mañana: yo soy tu Señor, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza. No te voy a abandonar, no te voy a dejar, porque si tú crees, si tú me adoras, si tú conoces quién soy yo, entonces verás mi gloria. Te dice el Señor en esta mañana. Habrá alguien que se levante y sepa que su Dios es mayor que cualquier cosa que se quiera levantar en este tiempo, porque al que cree, iglesia amada, todo le es posible. Deje de adorar al temor. Dejemos de adorar la intimidación, iglesia. Yo sé que han venido cosas, yo sé que han venido circunstancias, pero aleluya, tu Dios es más grande. Aleluya, tu Señor es más poderoso. Aleluya, tu Dios todo lo puede, iglesia. No dejemos de adorar al Dios verdadero. No dejemos de adorar en este tiempo a aquel que tiene una respuesta a nuestra necesidad. Sepas tú, oh Rey, que no vamos a adorar la estatua. Mire, yo no sé si usted, venga, déjeme hacer un ejercicio. Es que yo quisiera tocar acá la mesa, pero no sé si el sonido pueda proyectarse. Pero déjeme hacer algo. No, el tiempo no da. Mire, este ruido, imagínese la zampoña o el tamboril sonando. Y cuando sonaba, ellos tenían que correr, dejar de hacer lo que estaban haciendo y adorar la estatua. No era cuando ellos quisieran, era en el momento en... Y mire que el sonido producía en ellos esclavitud. El sonido producía en ellos agotamiento. ¿Por qué? Porque la imposición del rey estaba sobre ellos, no era cuando ellos quisieran. Y podía ser un sonido hermoso, pero detrás de ese sonido hermoso venía la esclavitud de Nabucodonosor a lo que Dios les había dado a ellos. ¿Por qué? Porque acuérdense que Dios, dice la palabra en el capítulo 1, les dio la capacidad a estos varones. Pero Nabucodonosor, a través de esa adoración, hacía que todo le perteneciera a él. Él estaba buscando poder a través de esa adoración. Dice la palabra Segunda de Reyes, capítulo 18, 17 al 35. Leo para ustedes, dice la palabra. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a Tartán, al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido y vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió ellos Eliaquim, hijo de Elisías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza está en el que te apoyas? Dices, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confiáis y que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿es este aquel cuyos lugares altos y altares has quitado, Ezequías? Y has dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Ahora pues,
Yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y 1000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna, hijo al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y le voy diciendo, oí la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, tierra de pan y viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Acaso hay uno de los dioses de las naciones ha librado su tierra a la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Alfat? ¿Dónde está el Dios de Serbafaim, de Ena, de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria a mi mano? ¿Que Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre mi mano a Jerusalén? Entonces vemos aquí la intimidación que produce el enemigo cuando busca adorar. El enemigo va a utilizar circunstancias para que nosotros le adoremos a él. Y esta intimidación la vemos aquí. ¿Y todo por qué? Porque él quiere poder. Cuando una persona, mire, cuando este pueblo de Babilonia adoraba la estatua del rey, le estaba dando poder a Nabucodonosor. Cuando una persona adora lo que no debe adorar, le está dando poder a eso. Y eso más adelante se va a convertir en el enemigo que va a hacer tropezar a esa persona. Por eso es importante que miremos a qué estamos adorando en este tiempo, porque es delicada la adoración cuando se le da a alguien diferente al Dios verdadero. Ok, la palabra nos dice que él buscaba unificar a través de la intimidación. Él buscaba tener control con los líderes, buscaba controlarlos a través de la adoración. Y si nos damos cuenta ahorita, hay cosas que el enemigo quiere para controlarnos. ¿Qué produce en nuestra vida una mala noticia? ¿Qué produce en nuestra vida una circunstancia que no nos agrada? Cuando tú y yo hacemos lo que el enemigo quiere, estamos adorándolo a él. Cuando el enemigo busca a través de un dictamen, a través de una noticia que no nos agrada, y nosotros cedemos a esas noticias, estamos adorándolo. Hermano Camilo, no le estoy entendiendo. Déjeme explicarle algo. ¿Usted sabe cuántas personas retroceden cuando lo que están esperando no se ve? ¿Cuántas personas abandonan su ministerio? ¿Cuántas personas abandonan el llamado de Dios o lo que Dios les ha dicho simplemente porque no resultó como querían? Y cuando una persona sucumbe a eso, no es porque esté adorando al Señor, es porque está adorando lo que busca sacarlo a Él. Llámese problema, llámese dificultad, pero a veces se adora la dificultad, a veces se adora el problema y no se adora al que liberta del problema. Acuérdese de esto, ellos estaban adorando a una estatua porque detrás de la estatua había un horno de fuego. Y hay gente que se rinde ante las amenazas del enemigo y cae en adoración a él, a través de sus artimañas, a través de sus ataques. Pero iglesia, en esta mañana el Señor trae esta palabra porque estos tres hombres se levantaron ante Nabucodonosor y le dijeron, no vamos a adorar tu estatua,
porque el Dios en quien confiamos nos puede librar de tu mano. Déjeme explicarle algo. Ellos tenían la confianza, ellos tenían el conocimiento, ellos sabían quién era su Dios. Y yo no sé si usted me está siguiendo en esta hora, pero es que la palabra nos está hablando que Dios quiere que usted y yo conozcamos del Señor, que tengamos en este tiempo un conocimiento mayor de quién es nuestro Dios. Sepas, oh rey, que no adoraremos la estatua porque sabemos que Dios nos va a liberar. No podemos, iglesia, dejarnos llevar por el temor, por el terror, por la angustia que el enemigo quiere producir en nosotros, porque Dios es mayor. Yo no sé lo que tú estás viviendo en este tiempo, Dios lo sabe, pero esta palabra es para ti, porque si tú le crees al Señor, Dios tiene el poder para levantarte de lo que tú estás viviendo. Dios me muestra que hay enfermedades que el enemigo ha venido a traer sobre tu vida, enfermedades delicadas, graves, que el médico te ha dicho que de esta no vas a salir. Hay personas que están batallando con diagnósticos fuertes y Dios les dice en esta mañana que si ustedes creen, van a ver la gloria de Dios. Dios me muestra que hay personas en esta mañana que están batallando con circunstancias que son imposibles, que son difíciles. Dios me muestra que hay personas que están atravesando batallas en este tiempo que son prácticamente imposibles de solucionar. Pero si tú te conectaste en esta mañana, Dios tiene una salida para ti, porque Dios todo lo puede. Y por eso te hizo conectar en esta mañana. Y esta palabra es para ti. Dios te va a levantar y va a ser algo poderoso en tu casa, va a ser algo poderoso en tu vida. Pero necesitamos en esta mañana dejar de adorar lo que el enemigo quiere que adoremos. Cuando nosotros hacemos las cosas por miedo, estamos adorando al que produce el miedo. Cuando nosotros adoramos por tristeza, por alguna emoción, estamos adorando al que produce eso. Miren, Dios me muestra que hay personas que están esclavas del temor en esta mañana, pero viene el Señor en esta mañana con esta palabra para libertarte y decirte, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Dios que te levantó en esta mañana, el Dios que te conectó en esta mañana, es el Dios que te va a liberar. Mire, aquí la palabra nos habla que estos hombres sabían que había un Dios que libertaba aún del horno de fuego. Y estamos hablando en esta mañana que la adoración tiene que trascender, iglesia, lo que se está moviendo en este tiempo. No adores la estatua de oro. No adores. Yo no sé qué vino a tu vida. No lo adores. ¿Sabe cómo adoramos las cosas? Cuando le damos, mire, nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra mente se queda pensando en eso. No lo adores. Nos quedamos pensando en el problema, cómo voy a salir de esto, cómo lo voy a lograr. No adores, porque ahí estás adorando, le estás dando tu fuerza. Cuando viene ese miedo, bueno, ¿y yo cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo voy a superar el pasado? Es que no logro salir del pasado. Ahí estamos adorando. Ahí estamos adorando lo que el enemigo quiere que adoremos. Mire, ni podemos escuchar la palabra porque estamos preocupados. ¿A qué estamos adorando? Ni podemos recibir la palabra porque estamos tan preocupados que no dejamos que la palabra haga una obra en nosotros. Eso es adoración. Habrá alguien en esta mañana que se atreva a soltar esa estatua, eso que está pasando por tu cabeza, eso que está pasando por tu corazón, esa preocupación, esa angustia. Habrá alguien en esta mañana que pueda decirle al Señor, Señor, yo rindo esta estatua, no la quiero adorar más y quiero empezarte a adorar a ti. Porque el secreto de todo esto está en que estos hombres decidieron adorar al Señor a una costa de su vida. ¿Cómo así? Cuando ellos hablaron con el rey, ellos dijeron, sabemos
sepas, oh rey, que el Dios que adoramos nos podrá librar. Ellos dijeron, nosotros adoramos a un Dios que puede liberarnos. Ellos todavía no habían experimentado la liberación. Ellos dijeron simplemente, mi Dios lo puede hacer. Y por cuanto Él lo puede hacer, yo no voy a adorar tu temor. Yo no voy a arrodillarme ante tu intimidación. Yo no me voy a arrodillar ante tu estatua. Yo me voy a arrodillar ante aquel que puede hacer algo por mi vida. Y luego vino todo esto que se calentó el horno 7 veces, los arrojaron al horno de fuego y allí ellos vieron la gloria, ¿verdad? Vieron la gloria de Dios. Fue compensada su fe, pero ellos tomaron, mire, la decisión que ellos tomaron fue esta: no vamos a adorar cuando suenen los instrumentos, no vamos a adorar. Esa fue la decisión. Ellos dijeron, estatua de oro, no te vamos a adorar. Eso fue lo primero que ellos hicieron. Quitaron el ídolo que había delante. Y yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Será que usted y yo no tenemos ídolos que deben caer en este tiempo? ¿A qué le hemos dedicado este año? ¿Qué ha pasado por nuestra mente la mayor parte del tiempo? ¿Es una preocupación? ¿Es algo del pasado que no hemos podido superar? ¿Es algo que no hemos entendido? ¿Es una traición de pronto? ¿Qué estamos adorando en este tiempo? Porque es importante, iglesia, en este día de ayuno, que todo ídolo que haya en nosotros caiga. Ellos vieron la gloria de Dios, pero para que ellos vieran la gloria de Dios en el horno, ellos tuvieron que tomar una decisión primera. Dijeron, no vamos a adorar. Cuando ellos se presentaron ante el rey, ya ellos hace mucho tiempo habían tomado la decisión. No fue en ese momento, fue mucho antes. Fue que los delataron, que por eso los llevaron ante el rey. Pero la decisión que ellos tomaron la tomaron mucho tiempo atrás. ¿Y cuál fue esa decisión? Ni con zampoña, ni con flauta, ni con salterio, nada de eso va a hacer que nosotros adoremos la estatua del rey. ¿Y a dónde lo llevó esa decisión? A ver la gloria de Dios. Porque después de que ellos salieron del horno de fuego, les dieron libertad para adorar a su Dios. Se rompió la esclavitud sobre sus vidas. La intimidación desapareció. Lo que venía a atacarlos a ellos se deshizo. Entonces, ¿qué hay que mirar en esta mañana, iglesia? En el nombre del Señor, con la gracia del Espíritu Santo, con su favor, que el Espíritu Santo revele en nuestras vidas qué estamos adorando en este tiempo, porque es importante. Este ayuno, iglesia, no puede terminar con los mismos ídolos. Si los mismos ídolos no han sido derribados, cuando termine este ayuno, de nada habrá servido, ni para usted ni para mí. Porque acá lo importante es lo que se está adorando. Y estos tres varones dejaron de adorar. Dijeron, no vamos a adorar. Y eso poco a poco los fue llevando a ver la gloria de Dios. Primero los delatan. Luego Nabucodonosor los amenaza, entran al horno de fuego, allí ven la gloria de Dios y después salen y son liberados de toda esa intimidación, de todo eso que vino, de todo eso que cayó sobre sus vidas. Es importante en esta mañana, iglesia, que nosotros tomemos decisiones y que nosotros digamos qué ídolos deben caer de nuestra vida, qué cosas deben salir de nuestra vida. Mira, iglesia, si tú estás escuchando por primera vez, tú te estás acercando al Señor tempranamente. Aún si hay ídolos en tu casa, es tiempo de que salgan de ella, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con cualquiera. Amén. La palabra dice que nadie puede servir a dos señores, o amará al uno y aborrecerá al otro. Estamos hablando en este tiempo que no podemos caminar en dos aguas. Estamos hablando en este tiempo que nuestra adoración debe ser canalizada solamente hacia el Señor y que todo ídolo que esté en este momento, toda estatua de oro, toda música que nos está seduciendo, tenemos que soltarla. Tenemos que soltarla. Tenemos que soltar eso. ¿Por qué? Porque queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver lo que Dios tiene a nuestras vidas. Queremos ver lo que Dios ha prometido, iglesia. Y eso es para usted y esto es para mí. Pero hay un requisito en esta mañana y es revisemos que estamos adorando. No podemos acercarnos al Señor con temor.
No podemos acercarnos al Señor sin soltar la angustia, sin soltar. Confía en Jehová y haz el bien, dice la palabra, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, dice la palabra, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dios tiene respuestas para tu vida. Dios tiene respuestas para nuestras vidas, para nuestras casas, para lo que estamos viviendo, iglesia amada. Pero necesitamos en este tiempo ponernos a cuentas con Dios y que todo ídolo caiga de delante del Señor. Padre, yo he predicado tu palabra en esta mañana, yo te doy gracias, pero yo quiero hacer una oración, Señor, en esta mañana. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, que está en cada hogar, que está a través de esta conexión, Señor, hablando y ministrando. Yo te pido en esta hora, Rey de Gloria y Majestad, que seas tú trayendo, Señor, esa revelación, Dios de gloria, esa administración a lo profundo del Espíritu. Porque, Señor, tú has convocado este ayuno para grandes cosas, Señor. Pero, Señor, no vamos a ver tu gloria, Señor, si nosotros no soltamos lo que tú quieres que soltemos. En esta mañana yo te pido que tu unción fresca, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. Señor, que seas tú ministrando a lo profundo del ser, a lo profundo de cada vida, Señor, y levántanos, vivifícanos, Señor. Oro, Padre, en esta mañana que tu unción fresca derribe los ídolos. Señor, así como en los tiempos, Dios de gloria y majestad, de Roboam, Señor, el altar se partió en dos. Que todo ídolo y todo altar que no sea tuyo, Señor, se parta en dos de nuestra vida. Usa este ayuno, Señor, para partir lo que no tenemos que adorar. Quita de nosotros, oh Rey del cielo, cualquier ídolo que haya delante, sea una persona, sea una circunstancia, sea una situación. Mire, si usted está escuchando esta oración, yo lo invito que ahí usted abra su boca y dígale, pídale al Señor. Él es dador de gracia. Él da la gracia. Él fortalece a los humildes, dice la palabra. En esta mañana, si usted está escuchando, levante su mano ahí donde usted está, si puede hacerlo, o si está en el trabajo, simplemente anhele y pídale al Señor, Señor, yo quiero, ayúdame a derribar todo ídolo, ya sea una persona, ya sea un amigo, ya sea una circunstancia, ya sea el miedo al mañana que a veces domina, ya sea el miedo a la enfermedad. No sé si recibiste un diagnóstico y eso te dejó bloqueado, pero en esta mañana habrá alguien que se pueda levantar y decirle, Señor, Señor, derriba los ídolos de mi vida, derriba los ídolos que hay en mi casa, derriba los ídolos que me han impedido verte como tú eres, Señor. Oramos en esta mañana, Dios de gloria, purifícanos, Señor, en tu palabra, santifícanos en tu verdad, dice tu palabra es verdad, Señor. Santifícanos, Rey del cielo, límpianos, Señor, límpianos en esta hora, límpianos de todo lo que no es tuyo, Dios del cielo, y todo lo que estemos adorando que no venga de ti, Señor, quebrántalo, Rey de gloria y majestad, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, glorifícate, Padre amado, glorifícate, oh Rey del cielo y la tierra, glorifícate, oh Dios todopoderoso, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Nosotros a ti damos gracias, Señor. Padre, que tu propósito no pase de largo de nuestras vidas. Que este ayuno, Señor, no pase de largo, sino que cumpla el propósito en cada familia, en cada hogar. Sácanos de la religiosidad, sácanos del conformismo, Señor, y que veamos cosas diferentes en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros te damos gracias. Yo bendigo a cada hogar, a cada familia. Yo te pido, Padre, por lo que cada uno está viviendo y por la necesidad de cada uno, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, glorifícate en este tiempo, Señor. Oramos por tu respuesta, por tu fortaleza, Señor, como al principio mis hermanas oraban, Señor. Pero Padre, yo te pido en esta hora que tu gracia y tu favor ministren a lo profundo del alma, a lo profundo del ser, Señor, y sabemos y veremos tu gloria, Señor, porque tú eres dador de vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, entregamos este tiempo y te bendecimos por el poder de tu palabra y en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amada iglesia, el Señor les bendiga. Recuerden, esta noche tenemos la sesión nocturna a las 7 de la noche. Tenemos ese tiempo de bendición para aquellos que no se pudieron conectar, pero si usted quiere también repetir y participar de este tiempo, bienvenido. Damos gracias al Señor y ya puede, amado, si usted quiere saludar, puede abrir su micrófono.